Buen día para todos. Es un gusto tenerlos nuevamente en esta oportunidad, continuando con la unidad curricular llamada Epistemología Administrativa. Les doy la cordial bienvenida hoy, sábado 23 de noviembre. Vamos a recordar que tenemos 4 unidades, de las cuales ya vimos una. En esta oportunidad vamos a ver la segunda unidad, que está relacionada a epistemología propiamente, la administración, el conocimiento, los primeros objetos de la administración y crisis de la administración. Sin embargo, vamos a recordar también las fechas que teníamos planteadas y este sería nuestro tercer encuentro. El encuentro sincrónico. Voy a dejar la grabación para que ustedes la puedan observar y nos podamos comunicar a través de el foro que se va a colocar en el aula. Y de igual manera agradecería que me escribieran en el WhatsApp a través del número que dejo en la última lámina para poder estar en contacto con ustedes. Tenemos 2 vías de contacto: por el foro en el aula y por el número telefónico, vía WhatsApp. De igual manera, agradecer a Danilo y a Gaby, quienes hicieron las actividades que estaban pendientes o que se planificaron el día 9 de noviembre y dieron respuesta aprovechando el encuentro asincrónico. Quienes falten por entregar pueden hacerlo, pónganse al día y lo hacen llegar al correo que dejo en la última lámina del día de hoy. Bien. Entonces, como les decía, vamos a tratar lo relacionado a epistemología, la administración, el conocimiento y los primeros objetos de la administración, crisis de la administración, aunque vamos a repasar algunos aspectos que quedaron pendientes en relación a los fundamentos y orígenes de la epistemología. Bien, tenemos la epistemología, que recuerden es el estudio del conocimiento y su fundamentación en tiempos de crisis. Es crucial entender en estos tiempos cómo se generan y cómo se validan los conocimientos en el ámbito de la administración. Claro está. Este análisis nos permitirá identificar los primeros objetos del conocimiento que pueden guiar la toma de decisiones efectivas. Recuerden, fundamentar todo el objeto de estudio que ustedes estén tratando. La temática que ustedes tengan de investigación tienen que sustentarla, lo cual significa que van a adquirir un conocimiento y es bueno conocer el origen que ha tenido esa temática para que la puedan plasmar y poder mostrar en un momento determinado que si se mantienen esos criterios en el tiempo o no se mantienen. Voy a aprovechar también a recordar algunos aspectos que se refieren a los autores de épocas donde se puede decir si se mantienen o no esos conceptos hoy día o esos pensamientos. Por ejemplo, Popper. Popper, desde 1902 a 1994, dentro de sus pensamientos está que no existe una observación neutra por parte de un científico, porque toda observación para Popper está cargado de teorías. Aprovecho para decirles que ustedes deben buscar las teorías que estén asociadas al tema de su investigación, darse a la búsqueda de esa tarea. Pues bien, las teorías pasan a ser proyectos interpretativos que no se sabe
si son falsos, si son ciertos. Entonces, lo importante es conocer esas posturas. Recuerden las teorías dependiendo de cada objeto de estudio. Algunas teorías, dice Popper, nunca pueden ser verificadas, pero sí pueden ser falsadas. Opiniones que trataba Popper con el término de falsabilidad. Él daba a entender que ninguna teoría científica era verdadera, que son solo explicaciones probables de la realidad y que la ciencia utiliza un método deductivo, pues aplican teorías a casos particulares hasta falsear. Es la postura de Karl Popper sobre la falsabilidad. Incluso, Popper dice que el neopotismo limita el método científico y limita lo empírico y lo que es verificable. Que si es vigente o no, pues cada uno tendrá su propia postura para saber si está o no de acuerdo con lo que dice Popper, aun cuando sea de 1902 y que se haya mantenido en ese rango 1902-1994. En las revoluciones científicas, autores como Thomas Kuhn de 1922 y de 1996 en ese rango, Thomas comenta que la historia es la que determina el paradigma reinante. También él dice que inconmensurabilidad de las teorías científicas, es decir, dos teorías no pueden ser comparadas. Y también opina que la ciencia no evoluciona, sino que una teoría científica sustituye a otra, diferente a la propuesta de Popper. Como ustedes pueden observar, fíjense que de las opiniones de Thomas Kuhn, yo pudiera decir que la ciencia no evoluciona. Pudiera preguntarme, o si evoluciona. Forma parte de una teoría científica. La ciencia sustituye a otra. Si yo lo armo tipo pregunta, yo puedo pensar si eso se mantiene en el tiempo o no. Fíjense que dentro de los comentarios que dice dos teorías no pueden ser comparadas. Bueno, eso es lo que dice Kuhn. Pero yo sí considero que las teorías pueden llegar a ser comparadas para saber si emerge un nuevo constructo teórico. Entonces, ¿a qué les invito cuando vean esta lámina? Que ustedes siempre busquen, como decir, el contexto histórico de los iniciadores del pensamiento de la temática que ustedes estén investigando. Ahora, que lo que digan los autores a ustedes les parezca que sí es cierto o que no es cierto, dependerá de las opiniones que ellos den. Pueden ser que ustedes no estén de acuerdo y digan, contrario a lo que dicen los autores, se considera actualmente que. Entonces ahí lo escriben. A lo que invito es a tener esa postura crítica relacionada a lo que dicen los autores sobre un tema específico. Y ustedes opinan si les parece o no les parece la postura de ese autor. Por ejemplo, Tomás Kuhn dice que las revoluciones científicas se refieren a la dificultad o imposibilidad de comparar dos teorías científicas, que no le parece porque no comparten un lenguaje teórico común. Como les dije, son opiniones de filósofos de esas épocas y se respetan, al menos que se esté de acuerdo con algún aspecto que nombran los autores y lo mencionen, de acuerdo a lo que dice Popper y mencionan lo que dicen Popper o de acuerdo a lo que escribe Thomas Kuhn.
porque no solamente es lo que está en este gráfico, sino hay otras informaciones adicionales que ustedes en algún momento con una lectura que tengan de los autores pudieran hacer un mapa como este que se está mostrando, un mapa conceptual y poder decir si están o no de acuerdo con lo que dicen los mencionados autores. Recordemos que anteriormente les había mostrado unas láminas de los filósofos en la clase pasada y en esta, no sé si esta se la mostré, de todas maneras, importante tener presente que la antigua Grecia fue hogar de pensadores, pensadores como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, pero todos se enfocaban en la verdad, en la ética, en la epistemología. Y fueron ellos los que sentaron la base al pensamiento occidental y aún siguen relevantes hoy día. Se lo traje para tener ese recordatorio de la antigua Grecia. Pero vamos a seguir esquematizando. Si nosotros tenemos la información de cómo fue o cuáles son los pensadores más recientes, filosóficamente, tenemos a José Manuel Briceño Guerrero, desde 1929 hasta 2014, y él distingue tres conceptos que emergieron en el 2002. Uno, la filosofía como dinamis. Otro, la filosofía como energía. Y otro, la filosofía como ergón. Entonces, en el primero, la filosofía como dinamis, dice Briceño que todos los pueblos tienen una visión de mundo, una concepción de vidas, creencias sobre el hombre en el universo y el papel que está llamado a desempeñar, enraizadas en la comprensión en el hecho de ser sujeto. Qué interesante esta postura, ¿verdad? Porque lo que se tiene que tener presente precisamente son esas ideas, esas creencias, esa nueva visión del mundo. Sin embargo, otro de los conceptos que José Manuel Briceño dejó fue la que hay una filosofía que es como energía, porque significa filosofar o producir obras filosóficas. ¿Y cómo se produce esa energía filosófica? Bueno, los pensadores desarrollan su respuesta a través de sus propias preguntas y le dan solución a sus problemas teóricos y no se quedan con la solución, sino que lo comunican, porque eso es lo más interesante y maravilloso cuando se tiene un proceso investigativo. Cuando ustedes tengan una investigación y tengan resultados, denlo, muéstrenlo, socialícenlo, infórmenlo, escríbanlo en alguna parte de tal manera de que se pueda tener acceso a la información que fue producto de la investigación. Entonces, fíjense que tenemos de José Manuel Briceño que el intento racional de concebir la totalidad de lo que es y el significado del ser. Al volverse en pensador de sí mismo, se pregunta cuál es la esencia del conocimiento, cuál es su origen, cuál es su tipo, cuál es la validez. Es lo que les decía hace un instante, que ustedes tienen que ir a la esencia del conocimiento, al proceso, como decir, histórico de la temática que ustedes estén estudiando. También dentro de la filosofía, dijimos que la filosofía como ergon es un instrumento del quehacer cultural al filosofar los productos de los sistemas de pensamiento. Recordemos, dinamis, capacidad de hacer algo, energía, capacidad de obrar, de transformar, de poner en movimiento. Acabamos de decir filosofía como energía. Y ergón, que es el trabajo. Y que ese trabajo es un instrumento del quehacer cultural filosófico
de los productos de los sistemas de pensamiento. Entonces, les invito a repasar esta lámina que tiene que ver con los tipos de filosofía y cómo influye la filosofía en la ciencia. Ahora bien, dijimos que hay crisis, pero que también hay conocimiento. Crisis siempre se van a presentar. Hay crisis sociales, hay crisis económicas, y estas crisis obligan a las organizaciones a reevaluar su conocimiento, porque resulta que tenemos que adaptarnos. Y al adaptarnos significa que tenemos que redefinir los paradigmas de gestión para enfrentar esos desafíos que se nos presentan. La epistemología proporciona herramientas que le permiten analizar si es válido y si es relevante la información que se está obteniendo en contextos de incertidumbre. Yo les recuerdo que siempre en toda organización, llámese pública o privada, el proceso investigativo siempre tiene que estar. De allí que hubo un constructo, más o menos por el 2017, que se generó producto de investigaciones en diferentes instituciones universitarias en Venezuela, y aunque el constructo emergió en Venezuela, en el estado Táchira, yo creo que tiene total validez para cualquier país. Y en ese constructo que se llama INPOGE, cuyo significado es IN de investigación, PO de políticas y G de gerencia, lo que invita es a siempre tener un proceso investigativo en el área donde se desempeñe, en el área donde está investigando, en el área donde ustedes están construyendo sus tesis doctorales. Entonces, no dejen de realizar ese proceso investigativo, pero ¿agarrado de qué? Agarrado de la mano de las políticas que tenga cada país, de las políticas del Estado que corresponda, y verificar que efectivamente quienes estén haciendo ese trabajo investigativo tengan las características adecuadas como para poder buscar información idónea, con autorización, con el permiso del área donde se encuentren, porque a veces resultará un tanto frustrante el hecho de que estén haciendo una investigación, que necesiten una data y que de repente no se la otorguen. Entonces, para eso se requieren estrategias para la búsqueda de la información, alianzas, aliados, donde ustedes puedan llegar al dato y de esa manera poder tener la validez y la relevancia necesaria para la información objeto de estudio. Bien, voy a mostrarles otro aspecto a tener presente. Por ejemplo, ya cuando nos paseamos desde la época de Grecia, de los diferentes filósofos, llegamos a la etapa contemporánea, nos encontramos con autores como Tamayo y Tamayo, ya en el 2006, que opina que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos, probables, obtenidos metódicamente, sistematizados, verificables, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. También tenemos a Bunge, fíjese el contraste de años, ¿no? Bunge en 1960 opinó que es un creciente cuerpo de ideas establecidas, la ciencia, provisionalmente, que puede caracterizarse como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. La pregunta sería, ¿ustedes creen que esa descripción que dio Bunge
en, en 1960, ¿hoy día se mantiene o es diferente? Yo veo que se mantiene el hecho de que es sistemático, que es exacto, que es verificable. Es decir, que aun cuando es de esa fecha, se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Y de igual manera, Tamayo y Tamayo, que en el 2006 opinó acerca de la ciencia, pues completamente cierto que se refiere a que sea sistemático también, que es verificable, que también hay referencia a los objetos, o sea que hay aspectos en común entre Tamayo y Bunge, por ejemplo. Sin embargo, el autor de Gortari, en 1977, considera que la ciencia es una explicación racional y objetiva del universo. Bueno, nos encontramos con nuevos autores como Chavino y Villegas, que consideran que el enfoque actual de ciencia tiene una visión fragmentada de la ciencia tradicional, porque en lugar de compartir estancos, se apuesta a la integración, a la complementariedad, a la transdisciplinariedad para abordar la complejidad y la incertidumbre inherentes a la realidad. Pero todo eso se basa en mm, varios principios y uno de esos es la revalorización de la subjetividad. ¿Qué significa? Significa que el investigador no es un observador imparcial, sino un ser no es imparcial, sino es un ser con emociones, con experiencias y con valores que influyen en la investigación. También tenemos que, si le damos apertura a la incertidumbre, la complejidad y la dinámica de los sistemas no permiten predicciones absolutas. Se reconoce la incertidumbre como una característica natural del mundo. Es decir, siempre vamos a tener incertidumbre, siempre vamos a tener preocupación por esa dinámica que se puede presentar en un momento determinado. Pero se invita a visualizar el objeto de estudio desde una postura holística y por eso se le llama otro principio, enfoque holístico, porque se estudian los fenómenos en su contexto global, no se deja nada por fuera, considerando siempre las interconexiones entre diferentes niveles y dimensiones. Hay bastante profundidad, ¿verdad? Pero hay que analizar, leer, releer, pensar, repensar, construir, reconstruir los pensamientos que tenemos en relación a una temática que estemos estudiando. Porque nos vamos a encontrar con un diálogo de saberes. Y ese diálogo de saberes se integra, se integran diversas disciplinas, métodos y perspectivas para construir una comprensión más rica y completa de la realidad. Y es cuando yo les digo a ustedes que sus investigaciones deben llevar esa parte cuantitativa y esa parte cualitativa como parte de la investigación donde no se vean los métodos de manera aislada, al contrario, sino que se vean de manera complementaria. Esas características claves de la ciencia, según los enfoques de Chavino y de Villegas, es la transdisciplinariedad que busca superar la frontera de las disciplinas, que busca crear un espacio de colaboración y de intercambio de conocimiento, donde se pretende que se trabaje, se investigue con metodologías mixtas, donde se combine lo cuantitativo como lo cualitativo, no que se aísle, sino se combine para obtener una visión más completa del fenómeno objeto de estudio, que el enfoque sea dialógico,
que se reconozca la existencia desde diferentes perspectivas y se busca el diálogo y la construcción de los consensos. Compromiso ético. La investigación compleja busca contribuir al bienestar humano y al desarrollo sostenible. Entonces, fíjense que nos paseamos por lo que tiene que ver con la ciencia y lo que traduce en la era contemporánea. No sin antes decirles que los primeros objetos del conocimiento, para identificarlos, es fundamental la administración. Y eso incluye teorías, modelos, prácticas que requieren ser efectivas. Y en tiempo de crisis es vital revisar estos objetos para asegurar que siguen siendo aplicables y de esa manera poder tener presente una adecuada toma de decisiones. Busquen qué modelos están alrededor de lo que ustedes están estudiando. Busquen qué teorías están relacionadas con el tema objeto de estudio. Indaguen diferentes teorías y diferentes modelos y de esa manera podrán contrastar la información y poder decir si todavía sigue siendo aplicable para una adecuada toma de decisiones. Entonces, nos encontramos con que como estudiantes de doctorado siempre deben tener una reflexión crítica sobre el conocimiento existente, que porque les va a permitir a las organizaciones, a quienes están dentro de las organizaciones, mejorar esa capacidad de respuesta. Eso es la epistemología, la que nos invita a cuestionar nuestras creencias, nuestras suposiciones, lo que puede llevar a un aprendizaje profundo, incluso a la innovación en la administración durante la crisis. ¿Cuáles son las estrategias de adaptación? Bueno, las estrategias de adaptación son esenciales porque la administración debe buscar la manera de integrar los nuevos conocimientos, los nuevos enfoques y enfrentar esos retos. La epistemología ofrece un marco para evaluar la eficacia de las estrategias y ajustarlas. La eficacia, recordemos que eficacia es hacer las cosas correctas. ¿Qué es eficiencia? Es hacer las cosas pero con el menor uso de los recursos. Y ambas cosas nos va a dar la productividad de esa estrategia que se tenga de adaptación en el estudio que esté realizando. Es decir, que tanto la epistemología como la administración están intrínsecamente relacionados, especialmente en tiempos de crisis, porque nos permite comprender los primeros objetos de conocimiento, su aplicación en la práctica y esa capacidad de resiliencia organizacional que debe existir internamente para reflexionar y adaptarse al éxito de un entorno incierto. Eso es parte de la conclusión. Vamos a ver unos gráficos para que ustedes tengan presente los pensadores que siempre desde el punto de vista filosófico deben tomar en cuenta en la episteme del conocimiento. No dejen de ver, por ejemplo, este cuadro que les voy a mostrar a continuación. Este ya lo vimos. Ya lo vimos. No, no lo hemos visto.
Eh, este gráfico dice, según Gastón Bachelard, acerca de la vigilancia epistemológica, que el hecho científico se construye a la luz de una problemática teórica, que la ciencia progresa a través de la superación de obstáculos epistemológicos, ejercitando la razón y la experimentación. La ciencia no produce verdad, sino busca mejores maneras de preguntar. Que la verdad no es la opinión, sino el proceso de abstracción que debe hacerse para llegar a captar la realidad. Que nada se forma espontáneamente, que todo se construye. Que el conocimiento empírico es un obstáculo para la ciencia, porque está cargado de puras valoraciones sensibles. Bueno, de todas las 6 cosas que se manifestaron en Gastón Bachelard, yo pudiera decir que unas 3 o 4 están en lo cierto. Pero recuerden, es conocer la postura de esos filósofos, en qué año, incluso si lo llegamos a mencionar en algún momento, dar nuestra postura crítica, nuestra reflexión crítica, porque tal vez esas ideas fueron en un contexto y ahora estamos en otro, o si aún se mantienen. También tenemos la ruptura epistemológica de Pierre Bourdieu, y él, desde 1930 al 2012, dio a conocer que el hecho científico se construye. Él dio a conocer que hay obstáculos para la construcción científica, para las prenociones, para el concepto de naturaleza humana, para el lenguaje común, para el profetismo, para la tradición teórica, que siempre habrán obstáculos, pero que debe tomarse en cuenta el origen social e histórico de la teoría con la que se interpreta la experiencia, y que los momentos epistemológicos se arman siguiendo una jerarquía. Hay ruptura, hay construcción o hay prueba de los hechos. Entonces, la observación que se haga en un proceso investigativo es mera recogida de datos para el positivismo. Pero, ¿qué queremos? Que no solamente sea una recogida de datos, sino que también el número lo hagan hablar, que se vea que se describe con un dato desde el punto de vista cualitativo. Entonces, allí es donde está el asunto. Les invito a revisar los autores que desde el punto de vista filosófico tienen que ver con su objeto de investigación, para luego sí poder relacionar y decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esta postura, no estoy de acuerdo, yo considero tal cosa. Entonces es necesario tener todo el esquema en un proyecto de investigación que date desde el origen hasta la fecha. Otro cuadro a tener presente es el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. Él dice que la vida concreta del científico influye en la investigación, cosa que yo estoy de acuerdo. Que no hay sistematicidad y racionalidad en la ciencia al momento de investigar, y que el científico procede de acuerdo a sus condiciones históricas y subjetivas. Yo, medianamente de acuerdo. Que en la investigación científica no hay reglas ni métodos establecidos, que todo se vale. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en la investigación precisamente hay rigurosidad que hay que cumplir, rigurosidad científica. Otro aspecto que describe Paul es que la racionalidad no es la única forma de hacer ciencia. Me parece que está bien. Que la democratización del conocimiento habría podido llevar una auténtica ilustración y no la sustitución de clase inmadura por otra. Pues sí, es verdad. Sustituir una situación del trabajo de investigación por otra sin dar a conocer el por qué lo hace, deja muy en el aire a cualquiera que esté analizando un caso.
El contexto cultural es el que da sentido y certeza a los descubrimientos científicos. ¿Por qué en lo cultural? Porque en lo cultural hay sensibilidad, ¿verdad? Hay pensamiento, hay conciencia. Después que se acepta o inventa algo, se justifica. Y el proceso racional es el segundo, lo cual para Paul dice que no hay imparcialidad ni hay ingenuidad al momento de comprobar hipótesis. Es relativo, porque si yo estoy en una investigación y quiero saber, de acuerdo a una pregunta, alguna temática, yo tengo que generar mis propias hipótesis para luego comparar los resultados con lo que yo pensaba. Entonces, recuerden, el anarquismo epistemológico agarrado de la mano de diferentes posturas del filósofo Paul Feyerabend. También tenemos las epistemes de Michael Foucault desde 1926 a 1984. Lo que les he pasado, los autores, debería ser una condición sine qua non revisar la literatura de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos que la actividad científica para Foucault es un dispositivo de saber y de poder. Vamos a aclarar que este autor, este filósofo, siempre destaca lo que tiene que ver con el poder. Dice que la racionalidad científica es la que prevalece en la modernidad, pero es el poder quien limita la razón y la verdad. ¿Será cierto? Es el poder el que limita. Son construcciones históricas donde se va a encontrar la verdad y la verdad depende de consensos humanos y de estratégicos. Bien, también Foucault dice que existen rupturas epistémicas, que el pasaje de una época de historia a otra, también existe continuidades, construcciones que se mantienen a través del tiempo y se sostienen la estructura formal de las teorías científicas. ¿Qué hay oculto en la ciencia? Dice Foucault. Pues las prácticas sociales, los intereses, el deseo, las luchas del poder. Siempre va a haber algo que trate de entorpecer un proceso investigativo por poder, por intereses. Supóngase que lo que ocurrió recientemente, cuando hubo el COVID, que salieron determinadas medicinas y que en algunos países tenían como la receta, esto es lo que se tiene que comprar. Ajá, ¿tendrá mucho que ver con luchas de poder? ¿Tendrá que ver todo lo que ocurrió también con intereses? ¿Cómo era la práctica social en esta situación que ocurrió acerca del COVID? Entonces, es hacernos preguntas, es reflexionar, recuerden, es repensar, es reconstruir en relación a su tema de investigación. La episteme son reglas generales que rigen un discurso general de la cultura en un periodo histórico determinado y que son reglas que pueden cambiar con el tiempo. Bien, acá tengo las obras de Foucault. Tuvo tres grandes momentos. Para él, uno de los momentos el saber, otro el poder y el sujeto. Entonces, fue una preocupación constante de Foucault el intento de pensar de otro modo, de mirar desde otro lugar. Y también su interés principal fue la experiencia de los sujetos en la modernidad, entendiendo por experiencia la relación dentro de una cultura entre campos de saber, es decir, los tipos de normatividad, las formas de subjetividad. Foucault, recuerden, se manejó en tres grandes órdenes, diría yo, tres momentos o tres grandes órdenes, ¿no? Diversos órdenes. El saber, el poder y el sujeto. Ya casi cerrando,
vamos a recordar que Kant tiene una filosofía con su obra que se llama Crítica de la Razón Pura. Y él propuso que el conocimiento es una síntesis, es una experiencia, es una razón, es una verdad, es una percepción, es todo. Kant, como filósofo de la razón, invita a revisar siempre los nuevos conceptos que emerjan de la filosofía, porque eso va a ser esa episteme del conocimiento que se va a tener que acoplar, que se va a tener que utilizar y que va a tener que analizar de acuerdo a su objeto de estudio. Entonces, otro cuadro es el muy nombrado auge del paradigma positivista y el Círculo de Viena y los juegos del lenguaje. En cuanto al el auge del paradigma positivista, hay varios aspectos que dicen que para el análisis del lenguaje de las relaciones es muy importante las palabras y las cosas, que una proposición es una imagen, es una figura, es una pintura, es un lenguaje que expresa la realidad del mundo, que mediante la forma como el lenguaje toma contacto con la realidad, se hace un lenguaje científico. Y toda proposición debe constatarse con la realidad de acuerdo a una lógica. Eso en cuanto al paradigma positivista. En cuanto al segundo, Wittgenstein considera que son importantes los juegos del lenguaje, que las palabras no se pueden entender fuera del contexto de las actividades humanas o lingüísticas, y que el nuevo modelo de integración ya no será analítico, sino descriptivo. Bueno, el Círculo de Viena, tan nombrado en diferentes momentos, cuando se está haciendo investigación, aquí les puedo colocar que la fecha más o menos del Círculo de Viena fue entre 1920 y 1930 y hubo un intento de fundamentar y construir la ciencia, pero de una manera unificada, que el mundo es la totalidad de las cosas, no de las cosas. No, el mundo es la totalidad de las cosas en los fenómenos, pero no de las cosas en las esencias. Entonces, es otro esquema que tiene que ver con filósofos del paradigma positivista, de los juegos del lenguaje y del Círculo de Viena. Es decir, que desde la antigua Grecia hasta Kant, el viaje del conocimiento ha sido un proceso dinámico donde han existido verdades. Ustedes pudieron recordar, observar las lecturas que hice, donde yo les decía, bueno, ¿qué están de acuerdo con lo que está diciendo este filósofo? Bueno, hay verdades, hay creencias, verdades y creencias, que algunas han sido cuestionadas, otras reinterpretadas, pero que se ha buscado la manera de mostrar ese entendimiento humano porque es el camino siempre a una constante evolución. Ahora ya para finalizar, yo les pido que busquen 4 o 5 teorías administrativas y puedan realizar un mapa conceptual teniendo presente cada teoría. Lo pueden hacer de esta manera. Un autor que dice, el otro autor que dice, el otro autor que dice. Pueden ser cinco teorías de la administración. Perdón que estaba chequeando algo y retomo. Entonces, en esta oportunidad, la evaluación tiene que ver con realizar un mapa conceptual de las teorías de la administración que ustedes consigan y lo esquematicen. Yo les digo que en forma de mapa conceptual, pero está
a disposición su creatividad y lo elaboran y lo envían al correo que les está escrito en esta lámina y van a colocar también en PowerPoint, en la segunda lámina, las fuentes bibliográficas de donde sustrajeron la información. Ya para cerrar, gracias por haber participado el día de hoy y tengan presente que para comunicarnos está el correo zrangeluniversitaria@gmail.com. Me pueden escribir. Yo ya conozco a Gabriela, a Gaby y a Danilo, y a las personas, a los otros integrantes me pueden escribir para que estén al día con la actividad anterior y ahora con esta. Y bueno, también tienen mi teléfono. Muchísimas gracias, éxitos y seguimos en contacto. Recuerden alimentar continuamente su trabajo de investigación. No pueden iniciar un proceso investigativo y dejar mucho tiempo sin indagar, sin investigar, sin conocer esas realidades. Hasta la próxima oportunidad, que de acuerdo al calendario será el 7 de diciembre, porque el 30 les va a servir a todos ustedes para colocarse al día con las actividades que se les está solicitando. Muchísimas gracias a todos y grandes lluvias de bendiciones. Hasta la próxima.